Pues muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a esta sesión académica del día de hoy. El tema que se abordará es empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, convirtiendo el reto en una oportunidad para el paciente. Sin duda, como hemos hablado en charlas anteriores, la insuficiencia cardíaca es un problema de salud muy importante en México y en el mundo. Y bueno, ¿qué sucede con todos esos pacientes que de repente tenemos con un aumento en la sintomatología, más disnea, edema, etcétera? Se convierten sin duda en un reto. Hay que averiguar qué es lo que está sucediendo con ellos, si tienen un buen apego a su tratamiento, a las medidas nutricionales, si están cursando con alguna otra situación como un proceso infeccioso, alguna arritmia que no hemos tratado. Pero bueno, como les comento, sin duda es un reto enfrentarnos no nada más a este tipo de pacientes, sino cuando empeora su sintomatología. Para ello, para hablar de esto, invitamos a un ponente muy preparado en este tema. Estará con nosotros el doctor Diego Araiza Garaidorchovia. El doctor Diego Araiza es cardiólogo clínico y también cuenta con una alta especialidad en cuidados coronarios y urgencias cardiovasculares. Ambas especializaciones las realizó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el cual se encuentra como cardiólogo adscrito. Además de ser cardiólogo certificado, cuenta también con una maestría y un doctorado en ciencias por la UNAM. Ha realizado otros estudios a nivel internacional, cuenta con múltiples publicaciones indexadas, es también coeditor en algunas revistas de cardiología también muy importantes. Entonces, bueno, como siempre, un experto entre nosotros que nos hablará de este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor Araiza, por aceptar la invitación. Sea bienvenido y le escuchamos. Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación a este importante evento. Como ya está adelantado la doctora Karina, mi nombre es Diego Araiza, soy cardiólogo y en esta ocasión tengo el gusto de participar con ustedes en este evento que prometo será breve. Sé que todos venimos de un día cansado y respetaré los tiempos al máximo, en donde me gustaría, y el comité científico me ha pedido que toquemos el tema de el uso de nuevas herramientas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, particularmente en el periodo después de un empeoramiento y enfocado a esta nueva herramienta que tenemos disponible en México y en el mundo, que es Verifigual. Y para empezar, quisiera, como es una buena usanza cuando hacemos una presentación clínica, presentarles un caso clínico y darles tres mensajes que creo son mis mensajes finales. Por supuesto, voy a desarrollarlos durante los siguientes 30 minutos, pero espero que dándolos de una vez pueda enfatizarlos, podamos prestar atención a ellos y podamos llegar a las tres conclusiones que yo aquí pongo en pantalla. Mis mensajes finales son los que siguen. Todos los que estamos conectados esta noche y todos los que veremos en ocasiones futuras este webinar, vemos muchos más casos y pacientes con empeoramiento de insuficiencia cardíaca de lo que en verdad creemos. Un diagnóstico que, a mi punto de vista y según los datos, muchas veces infraestimamos o pensamos que es menos delicado y no pensamos que es un evento de empeoramiento con todas las repercusiones que esto tiene. El segundo sería que los pacientes y su pronóstico que tienen un empeoramiento es mucho peor que el pronóstico que nosotros creeríamos. Y el tercero es que hoy tenemos bien identificado lo que es un empeoramiento de insuficiencia cardíaca y tenemos buenas herramientas que pueden cambiar el pronóstico en este grupo de pacientes, como Vericiguat, que está particularmente pensado en este escenario, recibe aprobación para este grupo de individuos que viven con falla cardíaca. Entonces, bueno, como les decía, una buena idea para todos nosotros que tenemos formación en medicina interna y que empezamos en esta importante y bonita área de la medicina, es un caso clínico. Y les presento un caso clínico de un paciente habitual con un evento de empeoramiento. Ven ustedes, se llama Jesús, es un hombre de 62 años, es un caso real que anonimizado por propósitos obvios. Él padece diagnósticos crónicos de diabetes y dislipidemia. Él tuvo un infarto de miocardio en noviembre de 2021, en donde se le hizo un cateterismo y se le colocó un stent a la descendente anterior. Él egresa después de este evento de infarto anterior con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo al alta de 42%. Continúa relativamente asintomático durante unos meses y casi un año después, en noviembre del 2022, él se diagnostica por primera vez con síntomas de insuficiencia cardíaca. Él cumple con la definición universal de síntomas de insuficiencia cardíaca en ese entonces.
se le tipifica y clasifica dentro de las clasificaciones NIHA 2 y ACCF-AHC, con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 32%. En ese entonces, de forma ambulatoria, se le empieza sacubitril o valsartán, empagliflozina, bisoprolol y espironolactona, con lo cual mejora a una clase funcional NIHA 1, tiene una recuperación en los siguientes 6 meses de fracción de expulsión del 42% en marzo del 2023 y se mantiene relativamente asintomático hasta el inicio de su padecimiento actual. La razón por la cual conocemos a este paciente es que hace 2 semanas ha presentado cansancio, disnea que ha progresado a pequeños esfuerzos y edema, y esto se asemeja mucho a lo que vive en noviembre del 2022. Lo vemos nosotros en nuestro consultorio, esto es importante, él acude a su consulta ambulatoria en el hospital, en la clínica donde ustedes trabajen, con los signos vitales relativamente normales, él está con una buena presión arterial, una buena frecuencia cardíaca, saturando normalmente al aire ambiente y una frecuencia respiratoria de 22. El examen físico destaca la presencia de congestión, tiene ingurgitación yugular, tiene edema, tiene estertores o crepitantes. Y ustedes tienen la ventaja de que ya sea ustedes o alguien de la misma clínica tiene la capacidad de realizar un examen ultrasonográfico dirigido, con lo cual obtenemos una fracción de expulsión en este momento de más o menos 30% y la presencia de congestión bilateral por ultrasonido pulmonar, así como la presencia de algo de derrame pleural derecho. El paciente además acude, Jesús viene con laboratorios muy recientes, son de la semana pasada, en donde se encuentra relativamente bien en metas metabólicas, tiene una hemoglobina glicada normal o en rangos de prediabetes, sin preocuparse mucho por el tema de control, ya estaba diagnosticado con diabetes, así que relativamente bien, un buen colesterol LDL, buenos triglicéridos, buena creatinina y buen nitrógeno ureico. Algunas preguntas que vienen a la mente cuando atendemos a este tipo de pacientes incluyen las siguientes. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Cómo lo tipificamos en el espectro y también en la historia natural de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo clasificamos a este paciente? ¿Está estable o no está estable? ¿Tenemos que hacer algo más? ¿Tenemos que llevarlo al hospital? ¿Podemos manejarlo ambulatoriamente? ¿Cuál es su riesgo y cuál es su pronóstico? Y también qué herramientas tenemos disponibles para el tratamiento. Entonces, habiendo presentado este caso clínico que espero les haga reflexionar sobre estas preguntas, voy a pasar a lo que es la agenda de esta sesión. Hablaremos de empeoramiento en insuficiencia cardíaca y sus implicaciones. Y vean ustedes, todos hemos conocido estas gráficas muy clásicas en donde la insuficiencia cardíaca se dibuja como una enfermedad progresiva. Los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca tienen un curso que no es cotidiano y que no es constante, sino más bien que se caracteriza por, con cierta periodicidad, desarrollar eventos de insuficiencia cardíaca que les empeoran su función cardíaca, su expectativa y calidad de vida y que les acercan cada vez más a un evento de mortalidad. Y estos eventos de empeoramiento históricamente habían sido definidos como las hospitalizaciones. Un desenlace que ustedes reconocerán es cotidianamente utilizado como un evento mayor de insuficiencia cardíaca, tanto así que es utilizado dentro de estudios de investigación como una forma de evaluar jerárquicamente eventos de gran importancia para este grupo de pacientes. Sin embargo, conforme los años han pasado, nos hemos dado cuenta que esta definición podría dejar fuera a muchos eventos que igualmente son muy importantes y que no precisamente representan una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tenemos hoy buenas definiciones y consensos. Este es un documento bastante actualizado de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, en donde la definición actual de un evento de empeoramiento implica 4 rubros. Los pacientes tienen que tener deterioro sintomático, peores síntomas, peor congestión y peor capacidad para hacer ejercicio. Existe una multitud de biomarcadores de imagen, como el NT-proBNP, pero también, perdón, de solubles, como también de imagen, como lo es el ultrasonido pulmonar o algunos dispositivos como los monitores remotos de presión arterial de la arteria pulmonar implantables, como CardioMEMS. Los pacientes, cuando tienen un empeoramiento, se asocian a un peor riesgo de eventos, como hospitalizaciones, visitas al departamento de urgencias o la necesidad de empeoramiento, la necesidad de adición de terapias nuevas orales o más dosis de diurético de forma ambulatoria. Y esto se asocia, por supuesto, a peores desenlaces, un mayor riesgo de mortalidad y hospitalización, es una peor autopercepción del estado de salud y más necesidad de terapias avanzadas como el enlistamiento para trasplante o asistencia ventricular definitiva. Entonces es importante reconocer que el empeoramiento hoy no es solo los eventos de hospitalización, sino que los pacientes pueden presentarse en diferentes escenarios. Ergo aquí mi primer mensaje, que es el primer mensaje, los eventos de empeoramiento suceden mucho más de lo que creemos.
Y es que, claro, un paciente que está hospitalizado en una unidad coronaria con una ventilación no invasiva, por supuesto que tiene la definición clásica e histórica de insuficiencia cardíaca con empeoramiento, pero también aquellos pacientes que visitan el departamento de urgencias y que necesitan pasar la noche en una camilla recibiendo 2 o 3 bolos de diurético. Incluso aquellos pacientes que necesitan llamarnos y solicitar una cita 6 meses antes de lo que tenían contemplado para visitarnos y contarnos que se encuentran mal y nosotros reaccionamos no mandándolo al hospital, sino incrementando la dosis de diuréticos o dándole una mayor cantidad de terapias orales o una mayor dosificación. Todo esto cumple con una definición actual de empeoramiento. Y esto es de gran relevancia por la implicación pronóstica que esto puede tener. Porque vean ustedes, este es el seguimiento del estudio Paradigm, un estudio a gran escala, que documentó en algunas de las primeras ocasiones, por primera ocasión, cómo los pacientes que sufrían un evento de empeoramiento, definido aquí como la adición de una nueva medicina para falla cardíaca, o la adición de terapia intravenosa ambulatoria, o el incremento durante al menos un mes de diuréticos, esto es la segunda columna, bien los pacientes que visitaban de forma no planeada el departamento de urgencias y, en tercer lugar, o al final, la hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con la primera columna, los pacientes sin eventos, ven cómo todos ellos tienen un pronóstico bastante adverso y que, irrespectivamente que suceda de forma ambulatoria o en las clínicas de día o en el consultorio del internista o el cardiólogo o en el departamento de urgencias o dentro de una unidad coronaria, claramente se asocia a un peor pronóstico, esto en comparación con aquellos que no tienen eventos de empeoramiento. De tal forma que hoy podría haber áreas de mejoría en la forma en la cual clasificamos a los pacientes. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de estos estadiajes. Este es el estadiaje bien conocido por usted, que es el estadiaje ACC-AHA, en donde hablábamos de la presencia de alto riesgo en estadiaje A, alto riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, un infarto del pasado, hipertensión, una cardiopatía estructural asintomática. Tenemos a los pacientes en estadia GB con daño estructural, con disfunción ventricular, pero que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, que nunca los han tenido. Esta es una diferenciación muy importante. Este es un grupo de pacientes diferente. Luego tenemos que estos pacientes en su totalidad se encuentran en clase NIHA 1, no tienen una limitación a la actividad física y esto es mandatorio. Después tenemos a los pacientes en estadiaje C que tienen daño estructural y ya tienen o han tenido en el pasado síntomas de insuficiencia cardíaca. Es relevante destacar que estos pacientes pueden moverse hacia arriba y hacia abajo dentro de la clasificación NIHA, de tal forma que algunos de ellos tendrán clase 3 cuando los conocemos, tendrán clase T3 por segunda o tercera ocasión, pero las terapias médicas podrían mejorarlos a clase 2 o clase 1 de la NIHA. Y después tenemos a los pacientes que se encuentran en estadio D, que tienen una gran cantidad de daño estructural, que tienen síntomas avanzados, síntomas en reposo y que podrían ser relativamente refractarios al tratamiento y que en su inmensa mayoría se encuentran en clase 4. Es así que estas son las dos clasificaciones típicas, más allá de la FEBI, que nosotros utilizamos en el marco conceptual de la insuficiencia cardíaca. Pero esto tiene limitaciones, porque el estadiaje C y la clase NIHA podrían quedarnos un poco a deber de dónde se encuentra este paciente. ¿A qué me refiero con esto? Vean, normalmente cuando nosotros diagnosticamos la insuficiencia cardíaca, les damos tratamiento, los pacientes mejoran y después entramos en esta etapa de riesgo residual, riesgo relativamente en meseta, que puede ser variable, puede ser meses o años, pero en algún momento del futuro los pacientes empiezan a presentar estos eventos de empeoramiento, en donde con cada vez más frecuencia requieren de atención ambulatoria, visitas a la clínica de día, hospitalizaciones o aún peor, hospitalizaciones en áreas intensivas, y esto los lleva a un riesgo avanzado de insuficiencia cardíaca y por tanto de mortalidad. Lo que sí sabemos con mucha certeza y consistentemente en diferentes estudios es que la hospitalización representa un pronóstico adverso. El riesgo de muerte por causas cardiovasculares en pacientes que tienen una hospitalización por insuficiencia cardíaca es 6 veces mayor en el seguimiento en comparación con aquellos que no se han hospitalizado y por tanto debe representar una gran alerta para los clínicos. Desafortunadamente, en nuestro país estamos muy acostumbrados a ver a los pacientes dentro del hospital, a aceptar que la insuficiencia cardíaca se presenta en el hospital y a ser relativamente inertes al respecto. Y por tanto, yo quisiera dejarles que esta hospitalización nunca debe ser conceptualizada como un evento parte de la historia natural y con mucha consistencia tenemos que actuar con gran presión, con gran rapidez para dejar de ser inertes y hacer algo más por estos pacientes. Y mucho más
Y estas hospitalizaciones son muchas. Ven ustedes cómo podemos aquí ver tres curvas Kaplan-Meier diferentes en función de la cantidad de hospitalizaciones versus no hospitalizaciones que puede haber en un paciente en un determinado tiempo. Vean cómo las tres curvas tienen un pronóstico diferente y a mayor número de hospitalizaciones, siendo una en color verde, dos en azul y tres en amarillo, como claramente esto agrega y suma un peor pronóstico con cada una de ellas. Y esto alcanza significancia estadística en este análisis de decenas de miles de pacientes que ha sido controlado por cualquier otro método estadístico, cualquier otra variable potencialmente confusora. Es así que les quiero dejar muy en claro que la insuficiencia cardíaca rara vez es una enfermedad estable, o más bien, la insuficiencia cardíaca nunca es una enfermedad estable, porque vean, sin importar si el paciente llega al hospital, a urgencias o al consultorio, y estos pacientes tienen síntomas persistentes, recurrentes o empeorantes, estos pacientes deberían despertarnos una gran alerta de la tasa de eventos que pueden tener. Y es que vean ustedes, aquí tenemos MADIT y tenemos Paradigm nuevamente. Y podemos comparar cómo en azul oscuro se encuentran los eventos de empeoramiento, nuevas drogas, más diuréticos, visita no planeada a las clínicas de día o al consultorio. Y tenemos en gris las hospitalizaciones. Y noten ustedes como tanto en Madrid como en Paradigm, los eventos y respectivamente de suceder fuera de la área de urgencia, fuera del hospital, estos eventos se asocian a claramente una peor mortalidad en comparación con la franja amarilla que nos dice un mejor pronóstico en pacientes que no han empeorado. Y es que deberíamos de conceptualizar que el empeoramiento es el principio del fin. Cuando empiezan estos eventos, yo quiero hacerles notar con mucho detalle cómo estos eventos podrían sacar de su clase funcional al paciente, llevarlo a un declive importante en su calidad de vida, acercarlo al hospital, acercarlo al consultorio o a la clínica de día. Y después de un periodo intensificado de terapia, que pueden ser un par de días, algunas pocas horas incluso, ese paciente podría sentirse mejor, podría referir una recuperación parcial o total de su calidad de vida. Sin embargo, rara vez podemos hacer una medición objetiva de lo que era la calidad de vida antes, semanas o meses antes. Los pacientes claramente ya no están en edema pulmonar, ya no están tan mal, ya no tienen una presentación clínica tan extrema, pero eso dista de representar su basal y conforme más eventos de empeoramiento suceden, estos pacientes cada vez tienen una peor clase funcional basal, cada vez tienen un peor riesgo de mortalidad y se acercan más al final de la vida. Quiero entonces poner en perspectiva lo que significa el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y ven ustedes, todos ustedes, internistas, cardiólogos, nosotros cotidianamente atendemos a pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, que han sufrido, por ejemplo, un infarto al miocardio o que tienen placas de colesterol estables, a los cuales los metemos en este riesgo que se llama el riesgo aterosclerótico, el muy alto riesgo aterosclerótico, y que damos antiagregantes, medicinas para el colesterol, para la diabetes, para la aspirina, muchas cosas las damos por este riesgo bien descrito, que es completamente cierto, de fallecer en un periodo de los siguientes meses o años que no excede el 7%. Pero si comparamos nosotros en magnitud, ¿qué significa el paciente sin eventos de empeoramiento en el consultorio de forma ambulatoria, o el paciente al cual se le han escalado los diuréticos? Vean lo cotidiano que es que nosotros hacemos, escalar los diuréticos de forma ambulatoria, al paciente que tuvo que visitar el departamento de urgencias para bolos intravenosos, o más aún el paciente con hospitalización. Noten cómo la mortalidad relativa de estos eventos es mucho, mucho más alta que prácticamente cualquier paciente que se mide en el riesgo aterosclerótico. Y esto es de gran relevancia para embeberlos a ustedes con esta sensación de actuar precozmente, de actuar rápidamente. Y posiblemente habré coincidido con algunos de ustedes. Yo soy un ferviente creedor que nosotros podemos cambiar el pronóstico de insuficiencia cardíaca. Podemos ser buenos con los pacientes, tenemos excelentes opciones terapéuticas. Estos cuatro fantásticos que hoy están disponibles son medicinas excelentes, pero hay que reconocer también de que a pesar que los incorporemos, como tal vez podría ser Emperor Reduce, en donde la mayor parte de los pacientes tenían cuádruple terapia, ven ustedes cómo el riesgo dista de ser cero. En Emperor Reduce, el grupo de gráficas que se encuentra en la parte inferior y a la izquierda de su pantalla, tenemos aquellos pacientes que recibían una cuádruple combinación con un ISGLT2, un ARNI o un IECA, un antagonista receptor de corticoides, y ven ustedes cómo esta cuádruple combinación
claramente redujo el riesgo adicionando el ISGLT2, pero claramente no es 0% y tenemos una tasa residual de eventos en varios miles de pacientes incluidos en este estudio. Así que hay que reconocer que seguimos teniendo áreas de oportunidad en la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces quisiera hacer hasta ahora una recapitulación. ¿Qué llevamos hasta ahora? La falla cardíaca dista de ser una condición estable. El empeoramiento, ya sea en el consultorio, en urgencias o en el hospital, debe representar una alerta roja por su pronóstico adverso. Este pronóstico es mucho peor que la estratificación de riesgo habitual en la enfermedad aterosclerótica. Y a pesar de los tratamientos actuales, existen oportunidades para que nosotros seamos mejor para los pacientes y para que cambiemos el pronóstico. Tal vez particularmente enfocadas en este periodo vulnerable que es el empeoramiento de la falla cardíaca. ¿Cómo manejamos entonces hoy a un paciente que se presenta con empeoramiento dentro del hospital? Y también esto puede ser extrapolable de cierta forma a aquellos que se presenten a urgencias a una clínica de día. Y ven, el manejo de la falla cardíaca aguda dentro del hospital o en urgencias, una clínica de día, en lo general consiste en esto: diuréticos intravenosos, oxígeno, ventilación mecánica no invasiva, vasodilatadores cuando así los necesitamos en pacientes muy hipertensos, inotrópicos cuando así los necesitamos en pacientes que tienen hipoperfusión, soporte ventricular en aquellos casos en donde el inotrópico no será suficiente o tenemos una hipoperfusión profunda, corrección de causas en la mayoría de ellos. Pero destaco en rojo cómo deberíamos empezar tratamientos fundacionales lo más pronto posible, tanto en los primeros 5 minutos, 24 horas o tal vez un par de días, sino en esta importante fase vulnerable de transición al alta hospitalaria. Esto es de gran relevancia y vamos a hablar un poco más. Un par de diapositivas en relación a este periodo vulnerable. Vean, lo primero es que en la falla cardíaca agudizada hay que tratar rápidamente con diuréticos porque la congestión es el factor que maneja la mayoría de los eventos. Y vean cómo tenemos estudios observacionales en donde un tiempo puerta a puro se mide como un marcador de calidad hospitalaria, está asociado con menor mortalidad. Hay que actuar rápido, hay que tratar agresivamente la descongestión y tratar que con cierta prontitud el paciente alcance un peso euvolémico. Hay que identificar qué tipo de falla cardíaca se trata, no solamente el NIHA y no solamente si tiene FEBI preservada o reducida, sino el fenotipo, si es una falla cardíaca izquierda, derecha, biventricular. El paciente se encuentra hipertenso, normoteso, en choque, si tiene un embolismo pulmonar asociado, complicaciones mecánicas. Esto es lo que hacemos cotidianamente en las unidades coronarias y este es justamente un artículo de nuestro grupo que así habla de la fenotipificación. Y también tenemos que identificar las causas precipitantes. Por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome coronario agudo o una infección o la transgresión dietética o el no apego, una fibrilación auricular. Todos ellos tienen pronósticos diferentes. Todos tienen tratamientos y consideraciones terapéuticas adicionales en función de cada una de estas entidades, como antibióticos para una infección o antiarrítmicos para una fibrilación auricular. Y además todos tienen riesgos instantáneos que podrían cambiar. Vean, por ejemplo, un color amarillo, destaco el amarillo por su importancia. Pacientes con infecciones, parecería que su riesgo no sucede inmediatamente la primera semana, sino 2 a 3 semanas después de la admisión hospitalaria. Es cuando tenemos la peor fase vulnerable. El opuesto sería, por ejemplo, el paciente con fibrilación auricular, en donde muy rápidamente podemos reducir ese riesgo, siempre y cuando le hagamos un procedimiento para cardiovertirlo, detener la fibrilación auricular o hacerle ablación. Y respectivamente de los puntos anteriores, debemos de pensar cuáles son entonces las terapias fundacionales que podrían cambiar el pronóstico a futuro. Y para esto entro en el meollo de nuestra sesión actual, que es el uso de Vericiguat. ¿Dónde entra Vericiguat? ¿Qué nos ofrece esta nueva opción promisoria en el tratamiento de la falla cardíaca durante el empeoramiento o con un empeoramiento reciente? Entonces, vean, antes de hablar la teoría, quisiera preguntarles, ¿qué le harían a este paciente? Es un paciente de 62 años, que ya lo vimos, es el mismo Jesús, tiene una insuficiencia cardíaca, con PV reducida, isquémico posiblemente, un infarto hace poco. Desde el noviembre del 2022 él tiene este diagnóstico, él tiene cuádruple terapia bien instaurada por su médico internista desde hace unos meses. Él está hospitalizado ahora 4 días, vamos a hacerle pase al futuro por 4 días, ya tiene 4 días en el hospital, está estable, tiene diurético en dosis moderadas, tiene sacubitril valsartán, hemos empezado el bisoprolol, hemos empezado la espironolactona y la empagliflozina. Tiene unos buenos vitales.
podemos hacer algo más, deberíamos hacer algo más. Y es aquí donde entra precisamente Pericival. Y es que ven ustedes esta clase terapéutica que son los estimuladores de guanilato ciclasa soluble, reciben una recomendación en este periodo post-vulnerable, en este periodo post-empeoramiento, no solo en el hospital, el periodo post-empeoramiento en el consultorio, en la clínica de día, en la visita a urgencias y, por supuesto, en el hospital. Y lean ustedes lo que nos dice el posicionamiento de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Nos dice que se debe aconsejar la administración de Vericiguat, además de los 4 pilares de tratamiento en pacientes sintomáticos después de un evento de empeoramiento. Esto es posicionamiento falla cardíaca empeorada 2023 de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. ¿Cómo funcionan estas nuevas moléculas? ¿Cómo funciona Vericiguat? Vean, sabemos que el óxido nítrico es una molécula deseable, sabemos que tiene una multitud de efectos deseables a nivel hemodinámico, pero también a nivel pleiotrópico, a nivel de las arterias y de la salud vascular y la salud metabólica. Y si nosotros utilizamos Vericiguat, que es un estimulante de la guanilato ciclasa soluble, nosotros podemos activar esta vía que culmina con 3 efectos mayores. ¿Cuáles son estos efectos? Efectos cardíacos, como disminución de la inflamación, de la fibrosis y de la hipertrofia, un efecto directo sobre los vasos sanguíneos, que es reducción de la inflamación, incremento en la vasodilatación, y también efectos renales, que incluyen reducción en la fibrosis y aumento del flujo sanguíneo renal. Es así que no solamente son vasodilatadores, tenemos una multitud de efectos que van sobre el cardiomiocito, el músculo o las células de músculo liso vascular, los fibroblastos, y que culminan con una serie de efectos bastante deseables en este grupo de pacientes tan lábiles y vulnerables, y que incluyen los antes dichos, en adición a otros como podrían ser antihipertrofia, antiinflamación, antiproliferación, mejoría de efectos renales e incluso algún efecto sobre la grasa y efectos antiobesidad. Ahora, los mecanismos de acción suenan muy interesantes, pero ¿cuál es la evidencia clínica? Tenemos un programa completo de desarrollo en donde el estudio más importante a conocer es Victoria. Victoria HF, un estudio fase 3 que evalúa el efecto de Vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, FEBI reducida, después de un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. ¿Quiénes eran estos pacientes? Bueno, ven, estos pacientes tenían una FEBI, de hecho, ligeramente disminuida hacia abajo, 45 o menos. Estos pacientes en su mayoría se habían hospitalizado, habían tenido un evento de empeoramiento en una razón 84 y 16%. Tenían una clase funcional entre 2 y hasta 4, una tasa de filtrado de más de 15 y péptidos natriuréticos elevados. Y lo que hizo el estudio Victoria fue aleatorizarlos a 2 brazos, un brazo placebo y un brazo de dosis ascendentes de Vericiguat, empezando por 2.5 y tratando de llegar en la inmensa mayoría de los pacientes a una dosis objetivo, que es 10 miligramos una vez al día. ¿Cuál fue el objetivo primario compuesto de Victoria HF? Fue el desenlace compuesto de el tiempo hasta el primer evento de muerte por causas cardiovasculares o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y vean qué fue lo que sucedió. Los resultados, si los resumimos en una sola cajita de texto, una reducción significativa en la incidencia del compuesto primario de muerte cardiovascular u hospitalización del 0.9%, con intervalos de confianza que cruzaron la neutralidad, una P estadísticamente significativa. Y ojo, destacamos algo, el riesgo de estos pacientes era bastante mayor que el riesgo que vemos en otros programas, como por ejemplo Paradigm o Emperor Reduce, Emperor Preserve. Estos pacientes tenían un peor riesgo, por tanto, la reducción absoluta fue grande. El número necesario a tratar era de 24 y esto se obtenía más o menos a 12 meses, un periodo bastante más corto que con otras terapias. Destacar también que la inmensa mayoría de los pacientes, el 90% prácticamente, alcanzaron la dosis objetivo de 10 miligramos en este periodo de 12 meses de seguimiento. Ahora, de gran importancia no esperar a que el paciente se encuentre al final de la vida. En ocasiones pensamos que esta quinta terapia tendría que adicionarse cuando todo lo demás ha fallado. Y este subanálisis, este análisis post-hoc de Victoria, nos demuestra lo contrario. Vean, los investigadores tomaron a los pacientes y los agruparon por cuartiles de NT-proBNP. Los cuartiles 1, 2 y 3 tenían globalmente concentraciones de menos de 5.300 picogramos por mililitro de NT-proBNP, que ustedes reconocerán son concentraciones relativamente altas. En los pacientes con estos primeros 3 cuartiles, se identificó que había una reducción estadísticamente mayor en el riesgo del compuesto primario. La reducción de riesgo fue muy buena. El número necesario a tratar fue de 14, fue menor que en la totalidad del estudio.
Y se sugiere entonces que no habría que esperar a que el paciente tenga péptidos más altos y que llegue al hospital, sino que en pacientes aún, y por eso toda la introducción, aún en el consultorio, aún en la clínica de día o en el departamento de urgencias, pueden beneficiarse en este periodo tan importante que es el periodo post-empeoramiento de este tipo de terapias. Algo a destacar de la eficacia y de la seguridad de Vericiguat es precisamente su tasa prácticamente nula de efectos adversos. Si ven ustedes aquí, vemos como la tasa de efectos adversos y efectos adversos graves fue la misma, incluso numéricamente menor que placebo. No hubieron diferencias en cuanto al número de pacientes que desarrollaron hipotensión sintomática y la mayoría de los pacientes alcanzaron el objetivo. Es una medicina extremadamente segura que para nosotros que vemos a pacientes, ya sea internistas o cardiólogos, que vemos a pacientes multimórbidos, pacientes mayores, octogenarios, pacientes que toleran pobremente las terapias o que se mantienen multimedicados, esto es de gran interés, que las medicinas sean tolerables, sean eficaces, pero que sobre todo el paciente no desarrolle efectos adversos. Y parece que en su administración de una vez al día, con una gran seguridad y buena tolerabilidad, y también importante, sin necesidad de monitorizar creatinina, potasio, tiempos de coagulación o algo más, esta representa una muy buena opción para este grupo de pacientes. Una de las razones más importantes por la cual la mayoría de nosotros no podemos titular a la alta las terapias fundacionales de falla cardíaca es la presión arterial. Y quiero hacerles notar cómo en la las observaciones de Victoria, los pacientes, irrespectivamente de una edad de más o de menos de 75 años, de una presión arterial de más o de menos de 110, y del uso o no uso de sacubitril valsartán, tuvieron una evolución prácticamente neutra, incluso curiosamente de un ligero incremento en la presión arterial sistólica en promedio durante los meses subsecuentes. Esto para nada es dañino, al contrario, eran pacientes que tenían presiones en el límite y al contrario, al mejorar la contractilidad, al mejorar el efecto cardíaco, nosotros lo que vemos es una recuperación gradual e incluso la posibilidad de tolerar dosis más altas de otras terapias, lo cual es algo muy deseable en insuficiencia cardíaca. Es así que uno de los grandes puntos fuertes de Vericiguat es su gran tolerabilidad y seguridad. Y es que vean, y respectivamente de la presión arterial sistólica y respectivamente de la tasa de filtrado, recuerden que el punto de corte fue 15 o más. Aquí respectivamente si tenía 15 o 20 o 30, los pacientes se vieron beneficiados y respectivamente la presión, los pacientes se vieron beneficiados y también que no tenemos que monitorizar otros reactivos como podría ser potasio, función renal o sodio que se tienen que hacer con otras terapias para falla cardíaca. Es así que las personas que más saben de falla cardíaca en el mundo, los que postulan los documentos de consenso, hoy adicionan este quinto pilar en este grupo de pacientes que se han empeorado en los escenarios que antes hemos dicho, en adición a el inhibidor del RAS o el antagonista receptor de neprilicina, en adición al ISGLT2, en adición al beta bloqueante y en adición al antagonista receptor de neocorticoides. Y tenemos hoy estos cinco pilares que resultan de gran importancia para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fiebre reducida y empeoramiento reciente. Así que ya acercándonos al cierre y antes de dar las conclusiones, menciono en quiénes podríamos utilizar Vericiguat, que es algo muy importante, es una pregunta que frecuentemente hacemos. Yo hice en su momento cuando empecé con la experiencia de esta molécula. Las personas frecuentemente hacen este grupo de foros. Sin adelanto, ¿en quiénes? Pacientes adultos, el desarrollo en niños está en curso, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con PEVI reducida, el estudio incluyó pacientes 45 menos, la aprobación es a grosso modo en PEVI reducida, que tienen síntomas y que han tenido un evento reciente definido como los 6 meses previos al momento que usted quiera prescribir esta medicina. Que además tengan tasas de filtrado de más de 15, presión arterial sistólica de 100 o más, que se encuentren relativamente optimizados en cuanto a volumen, con diuréticos y si los diuréticos están en la vena, que no se hayan empeorado las dosis en las últimas horas. Y en ellos podemos utilizar, después de cualquier evento de hospitalización y descompensación, siempre y cuando haya interrumpido o mantenga dosis estables los diuréticos intravenosos. No tendremos que medir las concentraciones de NT por ONP como requisito para iniciar esta terapia y otras terapias, cuádruple terapia puede continuar. Un escenario frecuente que es muy atractivo es la intolerancia a otras terapias. Aquellos pacientes que, por ejemplo, sufren de una hipotensión sintomática con cualquier bloqueante del RAS, claro que habrá que hacer cualquier esfuerzo desmedido, por supuesto, y sensato, pero todos los esfuerzos por llevarlo a un bloqueante del RAS o a un ARNI. Pero en aquellos pacientes que no lo toleran por encontrarse
en un periodo muy vulnerable y de mucha labilidad, Vericiguat podría ser una buena opción, con la intención también de darles tiempo de que la presión mejore, como ya vimos, y poder adicionar las terapias en el futuro. Entonces veamos el flujograma y esta es mi penúltima diapositiva, un paciente estabilizado después de un evento de descompensación que cumple con las características antes dichas y ya se encuentra con, con una terapia fundacional y que ha tenido una descompensación reciente. Estoy siguiendo la primera línea, ya tiene cuádruple terapia como lo era nuestro paciente Jesús, tenía las 4 medicinas, pero a pesar de eso ha empeorado, es un paciente perfecto para iniciar Vericiguat. Ahora, este paciente no tiene las 4 terapias. ¿Por qué no las tiene? Bueno, porque tiene contraindicaciones o efectos secundarios o intolerancia. Creemos que este paciente experimentó un evento de descompensación sin esta terapia, porque no podemos completar esta terapia, porque ya no podemos adicionar más. El Vericiguat puede ser una opción para este segundo perfil clínico de pacientes. Y en tercer lugar, tenemos aquel paciente que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos adversos o intolerancia. Entonces, tal vez podremos considerar iniciar simultáneamente las 5 terapias en esta primera visita o en visitas de seguimiento por el evento reciente de hospitalización. ¿Cómo se utiliza y cuándo se titula? La dosis inicial es de 2.5 miligramos, se mantiene por 2 semanas, se titula a 5 miligramos por 2 semanas más para finalmente llegar a 10 miligramos. No tiene un monitoreo específico, hay que vigilar la presión arterial, no tiene un efecto peor que el placebo de la presión arterial, hay que vigilarlo lo mismo que lo haríamos con cualquier terapia, lo mismo que lo haríamos con cualquier otra medicina o lo mismo que lo haríamos con cualquier otro paciente y la única instrucción de nuestra parte sería la administración concomitante con alimentos. Y finalmente, el efecto que podemos tener es este, es incidir en esta curva de eventos, en empeoramientos, en hospitalizaciones, en falla avanzada, con, aquí a la derecha pueden ustedes ver el riesgo, la reducción de riesgo absoluto, que es muy importante, con números necesarios de tratar bastante buenos. Podemos incidir en revertir esta curva que progresivamente progresa, llega a la muerte. Podemos incidir en este periodo tan importante de insuficiencia cardíaca. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por la invitación. Les dije que eran mis 3 mensajes finales, los puse al inicio y ahora los pongo otra vez al final. Vemos mucho más empeoramiento de insuficiencia cardíaca de lo que creemos, particularmente si contabilizamos al que nos llama para pedir una cita urgente, al que necesita más diuréticos en el consultorio, al que visita una clínica de atención continua o de día, al que va al departamento de emergencias de forma no planeada, aunque no se quede hospitalizado, y por supuesto al que está hospitalizado. Todos ellos son empeoramiento. Todos ellos vimos las curvas, tienen un pronóstico malo y tenemos que hacer más por ellos. El pronóstico de estos pacientes es mucho peor de lo que creemos, lo demostramos, lo hemos hablado, es mucho peor que la enfermedad aterosclerótica. Tenemos que hacer más por estos pacientes y tenemos herramientas. Ya tenemos una excelente cuádruple terapia. Tenemos ahora también disponible esta herramienta que es Vericiguat, que como vimos afecta positivamente el pronóstico, particularmente en pacientes que han sufrido un evento de empeoramiento. Y damas y caballeros, les agradezco mucho por su atención y vamos a pasar ahora mismo a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, aunque todo el mundo anda ajetreado, como siempre, pero qué bueno que están conectados siempre con temas interesantes e importantes para la práctica clínica de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctora Araiza, por habernos brindado pues tan brillante ponencia, que la verdad es que yo creo que es un tema súper importantísimo que debemos de estar al día. Y afortunadamente, bueno, ya tenemos este tipo de terapias en México, que eso es maravilloso. Eh, ¿Nos quiere dar un saludo inicial, doctor Araiza, por favor? Solo saludarlas y decirles buenas noches a los dos, doctora Archundia, doctora Díaz, muchísimas gracias y a ustedes por el colegio y por recibirme y por todas las personas que están conectadas esta noche. Será un placer participar también en esta sesión de preguntas y respuestas, que ojalá que las haya, como siempre suelen ser en el colegio, muy enriquecedoras y con una perspectiva de un paciente completo, un paciente que en ocasiones no se mete en los estudios clínicos y eso es lo interesante a veces. Así es. Gracias, doctora Irma, por acompañarnos también en la moderación en esta noche. Sabemos que igual tu vida muy ocupada, pero pues nos regalas un ratito de tu tiempo para estar en la moderación. ¿Quieres saludarnos, por favor? Muchas gracias a todos los colegas que nos siguen en este día tan especial, 23 de octubre, Día del Médico. Les mandamos
pues una felicitación a todos ellos y agradecemos particularmente al doctor Diego Araiza por esta tan maravillosa plática y con temas pues tan de actualidad, ¿no? Porque de hecho tenemos muchos estudios recientes acerca de insuficiencia cardíaca que debemos ponernos a estudiar, ¿no? Entre pues el estudio Victoria, el Sócrates, los EMPAS, ¿no? Entonces, realmente actualizarnos en este tema pues es de repente un reto, ¿no? Bienvenido, doctor, nuevamente, y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, que en este caso van relacionadas a los pacientes que sí pueden utilizar este fármaco. Sí, Sí. bueno, dicen, tenemos entendido que se puede utilizar el Vericiguat con tasas de filtrado glomerular arriba de 15 mililitros minuto. Entonces, esta precaución se lleva a cabo o ya se han realizado como series de casos con o estudios con tasas de filtración glomerular más bajas. Ambas son ciertas, doctora. Gracias por la pregunta, que posiblemente cuando yo me formé y recibí las informaciones iniciales es lo que a todos nos inquieta un poco, en qué momento tenemos que dejarlo de utilizar. Y si bien los estudios, tanto fase 2 como hoy Victoria, que presentamos los resultados, y también lo que viene en el futuro, Victor, limitaban sus criterios de inclusión a pacientes con 15 o más en cuanto a una tasa de filtrado, y también, importante decirlo, 15 preferentemente estable, porque estos pacientes frecuentemente en el empeoramiento tendrán un declive agudo de la función renal. También es cierto que hay información que se desprende no tanto de los estudios a gran escala, sino de series de casos y estudios de la vida real, que parece que no hay algún problema en cuanto a la seguridad de este fármaco con tasas ligeramente menores o incluso en ocasiones pues, bastante menores durante un periodo. Esto es off-label, hay que reconocer que el IPP no lo aprueba para este escenario, que no recibe este tipo de aprobación, pero hablo un poco de la experiencia de mis colegas y un servidor en el Instituto de Cardiología en el escenario de una falla cardíaca agudizada grave. Muchas veces lo empezamos con una tasa de filtrado limítrofe o incluso nos hemos atrevido a hacerlo en pacientes que están recibiendo activamente sustitución renal. Esto con la intención de que tratemos de sacar al paciente adelante y tratemos de tener todos estos efectos arteriales, musculares, renales en la grasa en un paciente que está en un periodo extremadamente vulnerable. Y si no actuamos con fármacos modificadores de la enfermedad, como puede ser Vericiguat y SGLT2 y los que ustedes conocen, difícilmente lo sacaremos adelante. Entonces, esto ya es más de experiencia y de lo que vemos en la vida cotidiana, pero en lo general la disfunción renal no parece ser un problema que nos preocupe al utilizar esta medicina. Sí. Y que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que como siempre, las recomendaciones siempre están basadas en los estudios, ¿no? Pero pues sabemos que podemos ir un poco más allá, ¿no? Claro. Conociendo el mecanismo de acción del medicamento y, bueno, siempre vigilando, por supuesto, la seguridad del paciente. Quiero comentarles que tenemos más de 600 colegas conectados en esta noche en la plataforma del Colegio de Medicina Interna, más los que están conectados a través de Facebook, que también usualmente desde otros países, les comento, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Colombia, Guatemala. Siempre Wow. nos siguen y eso es muy bueno, porque sabemos que estos temas que son tan importantes, bueno, pueden ir un poco más allá de las fronteras de México. Wow. Tenemos una pregunta por parte de la doctora Mercado. Nos dice, desde el punto de vista de los inotrópicos, ¿hay algo nuevo vía oral? Pensando en que la digoxina ya no se menciona en las guías recientes. Nada aprobado, doctora, pero es una excelente pregunta porque recientemente, en los últimos años, vimos el desarrollo de un programa completo sobre omecamtiv mecarbil. Omecamtiv mecarbil es un sensibilizador al calcio que prometía un papel interesante en la insuficiencia cardíaca, particularmente en pacientes exacerbados en el escenario de un empeoramiento con gran disfunción ventricular, al ser un inotrópico oral. El estudio que probó su papel al final en un estudio fase 3 con el poder estadístico suficiente para encontrar diferencias en mortalidad y en eventos clínicos fue el estudio Galactic HF, en donde
en el Instituto Nacional de Cardiología y liderados por la doctora Alexandra Arias, la jefa del departamento donde trabajo. Tuvimos el gusto de participar y ser un centro de reclutamiento y se encontraron a un perfil relativamente tolerable, sin embargo, y desafortunadamente resultados negativos. Al parecer, este fármaco, por más que tuviera este mecanismo novedoso de acción, falló en demostrar un beneficio y Galactic HF fue a grosso modo un estudio negativo en sus objetivos primarios y exploratorios, por lo cual no vio la luz de la aprobación por la FDA o las autoridades regulatorias de otras partes del mundo como México. Entonces, novedades sí, no buenas noticias, pero sí noticias. Sí tenemos opciones, pero no parecen tener un papel. Y esto es interesante y me tomo solo un segundo para ello. Desde los 80s, que esta teoría hemodinámica, desde antes de los 80s incluso, que esta teoría hemodinámica en donde la dobutamina, las infusiones de dobutamina, los diuréticos, las sangrías, los nitratos parecían no tener un papel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y cada vez más sí demostramos que el bloqueo neurohormonal es lo que podría cambiar el pronóstico en estos pacientes. Entonces, enfatiza esta teoría que desde hace años ya la teníamos y que a pesar de mecanismos novedosos se sigue cumpliendo y viendo la realidad de cómo son las cosas en falla cardíaca. Sí, claro. Y mucho por venir y que siga en investigación, sin duda. Claro. Entonces, pero afortunadamente, pues ya tenemos esta nueva opción para agregar en el tratamiento de nuestros pacientes. El doctor Salvador O nos dice la pregunta: ¿tenemos que esperar para agregar Vericiguat hasta que la FEBI sea reducida o se puede agregar en pacientes con una FEBI moderadamente reducida y recaídas frecuentes en la insuficiencia cardíaca? Victoria incluyó a pacientes con 45 o menos, de tal forma que yo de nuevo, la ciencia lo que diría, el IPP y las aprobaciones sería 45 menos. No creo que haya algo diferente entre un paciente que tiene 44 y un paciente que tiene 46. Entonces, de pronto, esto es dinámico, las cosas cambian rápidamente, pero el 45 incluirá el grueso de los pacientes que tienen eventos recurrentes y creo que tenemos un campo muy amplio de acción en donde se mete no solamente en la FEBI reducida o en la FEBI importantemente reducida, sino también en este pequeño porcentaje que entra en 40-45, que es la ligeramente reducida. Así que es un campo, una gran población y un campo grande de potenciales candidatos a este tipo de terapias. Recordando que el escenario principal es sobre cuádruple terapia en pacientes que han presentado un empeoramiento reciente. Sí, claro, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Siguen llegando muchas felicitaciones. Médicos están conectados, ya saben, desde Tabasco, Colima, Colima. norte, sur, oriente, todos lados del país, afortunadamente. Y bueno, le siguen felicitando por la excelente conferencia del día de hoy. Tenemos más preguntas. Se puede usar, a lo mejor no tan dirigida a Vericiguat, pero bueno, el doctor Leopoldo San nos dice: ¿se puede usar ISGLT2 y sacubitrilo en diálisis y hemodiálisis? Contestaría de una forma muy parecida a la que contestamos antes. Ambos tuvieron tasas de filtrado bastante lejanas a la diálisis. Sacubitrilo valsartán 30 mililitros y en el programa EMPA-Kidney hasta 20 mililitros de filtrado para empagliflozina, 25 para Dapacicaid, si memoria no me traiciona. Entonces, había un mínimo. Sin embargo, y esto es tanto lo que hemos revisado, la poca experiencia que tenemos en este grupo de pacientes, pero también la opinión de colegas nefrólogos que activamente tratan a pacientes bastante graves en la unidad de cuidados críticos del instituto, no parece haber un perfil de daño. Es decir, estos pacientes cuando ya están en diálisis, hemos cruzado esa barrera muy delicada que son tal vez entre los 15 o 10 y hasta el inicio de la diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y es muy delicada porque la mayoría de estos fármacos se asociarán a un declive agudo de la función renal en las primeras días, semanas, que podría ser el factor que empuja al paciente a requerir terapia de sustitución en los siguientes 2-3 días, o 2-3 semanas, o 2-3 meses, y que uno quiere evitar. Pero ya entrado en la sustitución renal, parece ser que no hay ningún perfil de efectos adversos que nos deba preocupar mucho y no hay ninguna razón por la cual pensar que no deberíamos de someter a los pacientes a estos tratamientos, siendo que los mecanismos exceden únicamente el efecto diurético y los efectos renales, sino que hay un montón de otros mecanismos pleiotrópicos. Y este escenario es particularmente cierto para sacubitrilo valsartán, donde las neprilicinas están
ampliamente, o estas vías están ampliamente activadas y queremos someter al paciente a este tipo de beneficio de la reducción de eventos clínicos. Entonces, yo creo que con mucha sensatez y siempre de la mano de nuestros colegas nefrólogos es posible utilizar estas terapias. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, surgen varias dudas, sobre todo, pues sabemos que son pacientes que tienen comorbilidades, pero más bien relacionadas con qué tipo de tratamientos concomitantes sí se podría dar, con qué no. Sabemos finalmente que con otros estimuladores de la guanilato ciclasa, pues no sería conveniente. Pero ¿qué pasa con los pacientes que ya utilizan, por ejemplo, sildenafil por otras razones? O sea, ¿cuál sería el enfoque ahí? ¿Qué le damos prioridad? ¿Qué hacemos? Porque hasta donde tengo entendido, no se pueden usar de manera conjunta. Es una contraindicación relativa, es muy buena pregunta porque la cantidad de pacientes que utilizan sildenafil o tadalafil para disfunción eréctil es frecuente y la existencia concomitante de enfermedad aterosclerótica, disfunción eréctil e insuficiencia cardíaca es importante. Entonces, es una contraindicación relativa, no es absoluta, se puede utilizar con precaución, monitorizando particularmente la presión arterial. Lo que sí estaría contraindicado de forma absoluta sería utilizar otro estimulante de la guanilato ciclasa soluble como Riociguat en pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Es otra medicina que tiene otras propiedades para otros pacientes. Esto también vale la pena recalcarlo, no son equivalentes, no son intercambiables. De hecho, el precio de Riociguat es muy diferente, es bastante diferente, se mide en otra escala. Pero no solo eso, sino que los pacientes tienen estudios subyacentes en cada una de las moléculas. Para este punto en particular, yo sería cauteloso con su uso, no es una contraindicación absoluta, pero siempre hay que hacerlo con un monitoreo muy estrecho de la presión arterial y vigilando la aparición de otros efectos adversos. Ok. ¿Y estaría más o menos relacionado esta consideración con el uso de los nitratos, sobre todo los que son de acción prolongada? O sea, Claro, ¿los cuidado, podemos seguir sí. usando, no? O Cuidado aquí vigilando. porque podremos tener fármacos que en conjunto podríamos tener una caída de la presión arterial. Misma historia, hay que ser muy cauteloso. Esto es particularmente cierto para sildenafil o tadalafil y los nitratos. Uno puede presentarse con una caída abrupta de la presión arterial y debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, claro, siempre indagar cuál es el resto de los medicamentos concomitantes antes de prescribir estas terapias. Y por supuesto, si nos viéramos ante la necesidad, bueno, tomar la decisión de qué es más importante para el paciente, si la carga de angina, si el tema de disfunción eréctil o los efectos que podemos tener en calidad de vida y eventos duros y tomar una decisión sensata y siempre monitorizar. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, en relación a la dosis y la titulación, bueno, sabemos cuál es la dosis como objetivo, se tiene que ir titulando de manera gradual, pero hay algunos pacientes, porque según los estudios, bueno, la mayoría, bueno, en el que nos comentó, en el estudio Victoria, pues más del Sí, 90% alcanzaron la dosis sí, necesaria de 10 miligramos al día, pero ¿qué pasa bien, con aquellos que no la toleran? Porque también hay otros estudios que dicen que sí. pudiera ser que con una dosis menor también se vieran beneficiados, sobre todo en el monitoreo, en el seguimiento con ProBNP. Correcto. Es ¿Qué nos particularmente puede decir? cierto que Ujú. en los análisis post-hoc, los que alcanzaron, como usted dice, doctora, el 89.4, si mi memoria no me traiciona con exactitud, 90% alcanzaron la dosis de 10. Esto, a grosso modo, derivado del gran perfil de tolerabilidad. Ahora hay de pacientes a pacientes. Hay pacientes que uno les sopla y se hipotensan, ¿no? Entonces, hay que reconocer que no siempre lograremos 10. Y parece ser que cuando se hace un análisis de interacción, los pacientes que ya tomaban 5 miligramos una vez al día tuvieron reducción no solo de concentraciones de péptidos, sino también de eventos clínicos. Es decir, podríamos ver estas cajas y bigotes y los pacientes analizados que tenían dosis diarias de 5 miligramos alcanzan significancia estadística para reducción de eventos. No tanto así la de 2.5, pero también reconocer que la cantidad de pacientes con 2.5 en Victoria fue muy pequeña. Estamos hablando de menos del 5% del estudio, entonces esto puede verse más bien a no tanto que no haya efecto, sino a mecanismos, digo, a intervalos de confianza sumamente amplios que con tan pocos eventos claramente exceden la neutralidad. El grueso del intervalo se mueve al beneficio. Entonces, yo pensaría que hay que hacer el máximo esfuerzo por llegar a 10. Si no podemos llegar a 10, tratar de llegar a 5 y muy posiblemente con esto alcancemos los efectos que deseamos en este grupo de pacientes. Sí, bueno, siempre finalmente la singularidad de los pacientes Justo, que de repente nos decían los maestros, no leen los libros, qué barbaridad, ni los justo, artículos nuevos. Entonces, justo, hay que justo. estar eh,
con ellos. ¿Alguna recomendación en particular? Sabemos, ya nos habló del metabolismo, pero en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, ¿tendremos que hacer algún tipo de vigilancia o consideración o en cualquier fase de? No, el metabolismo y la eliminación de Versiva es a través de glucurodenación, Sí. y por lo cual no debemos de preocuparnos mucho por el metabolismo hepático. No un monitoreo diferente al que haríamos en un paciente con cirrosis Child-Pugh habitual, que dista de ser lo que tendríamos que hacer en un paciente que utiliza Versivat. Entonces, nada particular. Creo que es destacable, y esta lámina que pusimos de dos pacientes geriátricos por ahí con bastones, es destacable el perfil de seguridad. Es muy fácil de utilizar. Tal vez alguna consideración particular que usted me pedía, doctora, sí la daría, y sería que es una adición muy buena, es un quinto fármaco que viene a ayudar a un grupo de pacientes, y que en ocasiones puede ser fácil de utilizar, pero deberíamos hacer el máximo esfuerzo en tratar de completar los 5 fármacos, es decir, darlo, pero también dar el trasfondo de la terapia. Vimos por ahí los riesgos residuales, y cada uno de ellos reduce el riesgo absoluto y el riesgo relativo, pero más hacemos y más componentes de estas terapias podemos lograr. De tal forma que no caer en la fácil tentación de, como es fácil utilizar, sustituir a uno, dos o más de los componentes de la cuádruple terapia, sino que esto adiciona en este grupo particularmente vulnerable, que es el que recientemente ha empeorado, y es una excelente opción en ese escenario. Gracias por el comentario, doctor. Y entonces, consideraremos entonces Vericiguat ya para dejarlo de manera permanente, porque esa es otra pregunta que nos hacen, en el manejo del paciente o solo en ese periodo de agudización, o ya definitivamente como un pilar más de su tratamiento. Muy buena pregunta. La mejor respuesta es, yo creo, no lo sabemos. La mediana de tratamiento en Victoria fueron 10.8 meses, un año, básicamente. No significa que al año tengamos que suspender, tampoco significa que tengamos que continuar de forma indefinida por una década. La mejor respuesta es no lo sabemos, como tampoco no lo sabemos con otros fármacos. Creemos que el mantener las terapias modificadoras de enfermedad, y esto lo sabemos gracias a TREDE-CHEF, un estudio clínico aleatorizado pequeño en el tamaño de muestra, pero muy claro. Habían pacientes que recibían terapias fundacionales y que mejoraron. Los pacientes tenían, digo, uno no le va a querer quitar medicina si el paciente persiste sintomático, pero ¿qué pasa si se cura? ¿Qué pasa si se recupera y bajan los péptidos, si tiene clase 1? E incluso si vemos esto que hoy llamamos una FEBI recuperada, pasan de 20 a 55. Le quitamos las medicinas, y estos pacientes fueron incluidos en TREDE-CHEF, en donde la suspensión de la terapia médica se asoció a muy rápidamente redilatación del ventrículo, reaparición de síntomas, reelevación de péptidos natriuréticos. Entonces, hoy creemos que periodos prolongados de terapia, meses o años, son la forma a seguir. Eh, Aquí en la complejidad de la medicina interna de la cardiología, también hay grupos que no lo sabemos. Por ejemplo, alguien que tiene una miocarditis con un gran daño agudo, pero que se va recuperando y que ya nunca presenta más síntomas. De pronto es difícil decirle vas a tomar, y tiene 30 años, ¿no? De pronto es difícil decirle vas a tomar 50 años de medicinas. No lo sabemos. Entonces, el juicio clínico entra aquí. Yo creo que hay que pensar que al menos 12 meses no, 10.8, 12 meses es la meta, pero que en lo general estas terapias manteniéndose reduciremos las posibilidades de que los pacientes, aun cuando hayan mejorado mucho, vuelvan a hacer eventos clínicos de insuficiencia cardíaca. Ok, doctor. Y en ese sentido, así como hubo una dosis de titulación para llegar a los 10 miligramos o los 5 miligramos que haya alcanzado el paciente, ¿también tendríamos que retirarlo de esa manera o se puede suspender de un momento a otro? Es total desconocimiento. Es un área que esto no era parte del estudio Victoria. No hay una salida ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que deberíamos estar menos preocupados por su retiro, porque no hay ninguna razón fisiopatológica como para pensar que retirar abruptamente, si es que se tiene que retirar, pueda dañar al paciente. No hay mecanismos de dependencia o de adicción o un efecto legado, de tal forma que creo que es menos complejo, y más bien creo que la titulación nos permite detectar aquellos que podrían tener eventos o efectos adversos, de nuevo muy pocos, particularmente tal vez la presión arterial, que el efecto es mínimo, pero esa titulación nos permite detectarlos para tratarlos a tiempo y no escalar más a alguien que ya de por sí podría tener la presión arterial en el límite. Ujú. Y en su práctica ha visto entonces, bueno, con este efecto que tiene también Vericiguat en cuanto a la presión arterial,
Aunque ya sabemos, ¿no?, que muchos de los pacientes con falla cardíaca empiezan a manejar presiones arteriales más bajas. Hay que hacer también o ha visto que se tiene que reducir la dosis de antihipertensivos en un momento dado. Es un tema completo. Antihipertensivos en insuficiencia cardíaca. Me parece que el error más frecuente es el uso, mantenimiento o incluso, peor, pecado capital, titulación a la alta de fármacos que no tienen un efecto de clase. ¿Qué me Sí. refiero? A mí me encanta el usar calcio antagonistas en pacientes hipertensos, ¿no? Una doble combinación con un ARA y un calcio antagonista, un IECA y un calcio antagonista es fenomenal, pero pierde completamente su valor al carecer de un efecto de beneficio en reducción de eventos duros o mejoría de la clase funcional en pacientes que desarrollan cualquier forma de insuficiencia cardíaca. Entonces, desafortunadamente no es frecuente ver a pacientes que traen, voy a hipotetizar, Vericiguat 2.5, sacubitril valsartán 50 dos veces al día, espironolactona a la mitad, su ISGLT2 y traen 10 de amlodipino. ¿Por qué no quitar el amlodipino y titular al alta, por ejemplo, el sacubitrilo o el vericiguat o alguna otra opción? Entonces, este es el error típico que cometemos, yo cometí en algún momento, que cometemos todos todo el tiempo y que tendremos que tratar de evitar. Entonces, sí hay que reducir las dosis de los antihipertensivos, pero más bien yo quisiera cambiar el chip de decir hay que cambiar los antihipertensivos por los 4 o 5 pilares, dependiendo del paciente, del tratamiento farmacológico modificador de enfermedad, que todos ellos bajan ligeramente la presión y que en conjunto tendrás otro tipo de problemas, pero resolverás eventos clínicos y calidad de vida en estos grupos de pacientes y sacrificar el prazosin, la hidralazina, el nifedipino, el verapamil, todas estas cosas que no tienen ningún papel. Sí, gracias por el comentario, pero precisamente por eso era la pregunta, porque no con poca frecuencia vemos ese tipo de manejos y de repente pudiera como quedar la duda, ¿no? Si Claro, continuarlos, ¿no? Pero pues creo que nos ha quedado perfectamente claro, doctor. Muchas gracias. Doctora muchas Irma, gracias. ¿estás de vuelta? Buenas noches otra vez. Perdón, esto de la virtualidad nos sacó un momento, pero tenemos todavía preguntas muy interesantes que nos manda, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Buenrostro desde Guadalajara y nos comenta que los pacientes experimentan un episodio de insuficiencia cardíaca y empeoramiento, pueden necesitar un quinto fármaco como vericiguat, que los beneficios de la terapia cuádruple en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEV1 reducida están establecidos. Su ajuste rápido y temprano, junto con un seguimiento estrecho con frecuentes reevaluaciones clínicas y de laboratorio después de un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, la llamada estrategia de cuidados de alta intensidad, se ha asociado a un mejor resultado de acuerdo al estudio Strong, ¿no? Ese es su Excelente. comentario y le manda también muchas felicitaciones. Y yo lo felicito porque ha resumido la sesión actual en 25 palabras. Le vamos a pedir que escriba un tweet, pero está muy bien resumido, justamente. Sí, eso habla de que aquí los médicos internistas están atentos, ¿no? Exactamente, y actualizados, además. Así es. Oiga, El doctor, buenísima. perdón, adelante, Adelante, Irma, doctor. adelante. No, adelante, Irma, te escuchamos. Bien, la doctora Rosalía García también le felicita por su excelente ponencia y nos pregunta si en los pacientes con insuficiencia hepática Child B y C deben hacerse algún ajuste. No, yo creo que esta la contestamos brevemente hace rato, pero no tenemos que tener preocupaciones, no hay interacción. Y otra cosa que vigilar, lo que normalmente vigilaríamos en estos pacientes, las varices, frecuencia cardíaca, tener los beta bloqueados, no habría una consideración particular. Sí, gracias, doctor. Ya algo nos había comentado al respecto hace unos minutos. El doctor Pantaleón siempre nos sigue desde Guatemala. Le mandamos un afectuoso saludo, doctor Pantaleón. Y su pregunta es, ¿cuál es el efecto colateral más frecuente de Vericiguat? Es difícil contestarlo porque la tasa de efectos adversos serios y no serios es la misma que placebo. Entonces, ¿cuál es el principal efecto? Yo le diría, es el mismo efecto que una sustancia inerte. Es una sustancia que no ha demostrado efectos adversos detectables.
y cuyo efecto sobre la presión arterial, tal vez el escenario que más nos preocupa, no está esta preocupación fundamentada en que realmente baje la presión arterial, sino que estos pacientes cotidianamente batallan con la presión arterial baja y por tanto la iniciación de cualquier fármaco es de cuidado. Afortunadamente, doctor Pantaleón, me parece ser un fármaco muy noble, que no causa más efectos adversos que el placebo y que podemos utilizar sin monitoreo y sin monitoreo particular de reactivos o bioquímicos o lo que sea, y sin gran preocupación que afecte negativamente al paciente. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Doctora Irma, ¿ves alguna otra pregunta ahorita en plataforma o sigo con Facebook? Pues realmente son muchísimas felicitaciones de diferentes estados Gracias. de la República, de Tabasco, ¿no? Del Estado de México, de Jalisco también, de Tampico, de Monterrey también. Realmente son primordialmente felicitaciones y pues el comentario pues acerca de que pues pudieran resultar de repente muchísimos fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y pensando en la polifarmacia que pudieran tener, sobre todo las personas mayores, ¿no? En ese sentido, Totalmente. no veo otra pregunta. No sé si nos quiera hacer un comentario de este tema de la polifarmacia. Sí, completamente. Es un problema. O sea, tomar 5 medicinas, una o dos de ellas que tienen que ser 2 veces al día, como sacubitril, valsartán o, por ejemplo, si tomara carvedilol el paciente, es muy complejo y es un hecho. O sea, el tema, tal vez hoy en insuficiencia cardíaca, el reto que veremos en los siguientes años ya no es tanto derivado de nuevas medicinas, sino reto de implementación. Cómo hacemos que los pacientes las consigan, las puedan acceder a ellas, las tomen, tengan apego y no caigamos en las interacciones farmacológicas tan frecuentes. Eh, yo creo que mucho de la medicina de precisión y genética en el futuro irá para allá, el desarrollo de ojalá estas nuevas dianas terapéuticas como los IRNAs que nos permiten inyectarlos cada cierto tiempo y entonces dejar de estar consumiendo diariamente y bloquear una vía completa con una alta eficacia y presumiblemente lograr los mismos efectos. Creo que para allá vamos en todo, sin duda. Gran consideración. Sí, afortunadamente. El doctor Leopoldo desde Facebook nos dice, eh, para la terapia de 5 pilares, o sería preferible utilizar finerenona en lugar de espironolactona? Tenemos datos muy sólidos para apoyar esta idea en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEV ligeramente reducida o preservada. Esto no ha visto aún la aprobación por las autoridades regulatorias en México, pero recientemente el estudio Fine Arts se presentó. Estos pacientes tenían insuficiencia cardíaca con FEV preservada o ligeramente reducida, 40 más, tenían síntomas y tenían péptidos natriuréticos elevados y finerenona versus placebo fue positivo, redujo el compuesto de hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca, eventos ambulatorios de nueva aparición o empeoramiento ambulatorio y muerte por causas cardiovasculares. Tenemos estudios similares en Concepción cuyos resultados no fueron tan claros para espironolactona y me refiero particularmente a TopCat, en donde utilizó un corte un poquito más alto de FEVI y fueron resultados muy limítrofes con algunas controversias de origen geográfico. En algunos países les iba muy bien y en otros muy mal y no sabemos muy bien por qué. Tal vez por temas más de sitios de investigación. Entonces, hoy parece ser que la opción a ir en cuanto al antagonismo de los receptores de mineralocorticoides en insuficiencia cardíaca es si tu paciente tiene insuficiencia cardíaca y FEVI ligeramente disminuida o preservada, 40 o más. Finerenona fue un estudio con Fine Arts recientemente presentado hace un mes. Fue un estudio positivo y creo que iremos para allá y las guías lo adoptarán con alguna recomendación inicial. Si tu paciente tiene 40 o menos, la data es muy sólida para espironolactona y eplerenona. Los estudios son gigantes, las reducciones de mortalidad son muy buenas. No tenemos evidencia que haya comparado FINE versus Espiro. No digo que FINE no funcione, simplemente no lo sabemos con certeza. Y tal vez el programa acuñado Moonraker, que es un programa que está evaluando diferentes escenarios, falla cardíaca agudizada, falla cardíaca que no tolera otras terapias, etcétera, nos dará un poquito más de luz en esto en los siguientes años. Hoy, FEVI reducida debería ser espironolactona o eplerenona. Ok, doctor, muchas gracias, doctora Irma.
El doctor Juan Manuel Ponce Morales nos pregunta si considera conveniente el inicio de sacubitril o valsartán en diagnóstico de hipertensión en pacientes con más de 60 años que no tienen otra comorbilidad. No, no veo que tengamos una utilidad. El fármaco no fue desarrollado para tal efecto, doctor. Si bien es más potente que un IECA, baja más la presión que enalapril, es lo que sabemos de sacubitril valsartán desde el estudio Paradigm. Pues no es que solamente tengamos enalapril en el mercado, sino que tenemos excelentes fármacos antihipertensivos, de tal forma que si el paciente solo tiene hipertensión, yo para nada lo utilizaría, nunca lo he utilizado y no creo que debamos utilizarlo. Es una excelente opción en el paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida o ligeramente lo que se llama debajo de lo normal, tal vez menos de 50 y tantos, podría tener un papel particularmente reducida, y si el paciente además tiene hipertensión, pues qué mejor, porque es muy potente antihipertensivo. Pero si no hay insuficiencia cardíaca, yo iría por una doble o triple terapia comúnmente disponible en los cuadros básicos, y con eso sería más que suficiente. Gracias por su comentario, doctor. Siguen llegando preguntas a través de la plataforma. ¿Quieres leer la siguiente, por favor, doctora Irma? De la doctora Fátima Ramírez. Es que este tema del internet ha estado un poco complicado con la doctora Irma, pero bueno, yo le comento mientras nos ponemos un poco al día. La doctora Fátima Ramírez dice, muchas gracias, excelente charla. ¿Cómo hacerla en pacientes sin hipertensión, pero con una insuficiencia cardíaca, con una FEBI reducida, cuando son adultos mayores? Ajá. Si en un momento dado no fuera tolerada toda la terapia, bueno, de los 5 pilares que nos dice, ¿tendríamos que priorizar alguno de ellos, en particular en este tipo de población? Es uno de los perfiles que Vericiguat puede tener un papel, y no hay una receta de cocina. Se ha tratado de estudiar algoritmos de iniciación, secuencias de iniciación. Por ejemplo, algunas de las personas que más saben de falla cardíaca en el mundo sugieren que utilizar un beta bloqueante y un ISGLT2 como el primer paso podría ser la mejor manera, a lo cual yo respetuosamente difiero, porque no hay receta de cocina. A veces eso tiene éxito, pero a veces no. ¿A qué me refiero? Esto yo lo vivo cotidianamente en los pacientes del instituto que tratamos de iniciar cuádruple o quíntuple terapia antes de que se vayan a casa. Y entonces me gusta pensar que a veces podemos iniciar por el ISGLT2, a veces podemos iniciar por Vericiguat, que son fáciles de utilizar, pero a veces queremos utilizar otro. Por ejemplo, alguien que ya no está congestivo y que tiene angina de pecho y que tiene una frecuencia cardíaca de 80 o 90, te conviene más empezar por un beta bloqueante. O alguien que está francamente hipertenso y que tiene niveles residuales de congestión, no quieres empezar el beta bloqueante por la congestión, pero quieres empezar sacubitril o valsartán. O alguien que tiene hipercalemia, perdón, hipocalemia, que le estás dando grandes dosis de diurético, quieres empezar espironolactona para que retenga un poquito de potasio. Alguien que tiene diabetes, quieres empezar un ISGLT2. Pues conociendo el perfil de las drogas y el perfil de tu paciente, tú decides cómo vas montándolo. Lo que sí sabemos es que deberíamos de hacerlo lo más pronto posible. Como hace rato uno de los colegas mencionó, tenemos este estudio que se llama Estudio Strong, en donde una terapia intensificada o de alta intensidad, con visitas frecuentes y intentos muy marcados de la iniciación y o titulación en cada visita, es superior y reduce eventos clínicos mayores en comparación con una terapia estándar de inercia de hacerlo pues, cada 2, 3, 6 semanas, ¿no? Entonces, tratar de iniciar los más posibles sin una receta de cocina, sino con la experiencia y el conocer el fenotipo en ese momento y con un apego estrecho al paciente para monitorizarlos y buscar efectos adversos. Ok, doctor, gracias por su comentario, doctora Irma. El doctor Armando Ábrego nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿cuál es el costo de los 5 pilares y si están disponibles en el sector salud todos estos medicamentos? Es mucho, es mucho para muchas personas. No es mucho si pensamos los beneficios enormes que tienen reducción de eventos clínicos. No es mucho si pensamos que reduce los costos de hospitalización y de pérdida de vida productiva temprana. Pero por supuesto hay que tratar de ayudar al paciente en el sentido de que
lo tratemos de acercar a los cuadros básicos. Y afortunadamente, estos fármacos han incrementado su presencia en los cuadros básicos de, este, ya no sé cómo se llama, pero Insabi versus antes Seguro Popular versus hoy IMSS Bienestar, ya no sé yo dónde trabajo, muy bien. O IMSS o Sedena, la inmensa mayoría de estos cuadros básicos los tienen y entonces hay que utilizarlos y curiosamente a veces se quedan por desconocimiento de mucho del personal médico que nos falta prescribirlos, entonces aprovecharlos. Yo creo que hay que hacer los mecanismos para apoyar al paciente en la mayor medida, pero también hay que estar convencido de que estos fármacos han tenido estudios sólidos de costo-beneficio y que los han superado con creces. Es decir, el beneficio que trae el paciente en reducir una hospitalización que muchas veces cuesta 500,000 o 600,000 pesos para una institución es claramente valioso en su uso de forma profiláctica, si lo queremos ver de alguna forma. Sí, al final del día es uno, la salud del paciente, ¿no? El que esté bien, se encuentre estable, pero pues también el beneficio en cuanto a costo a largo plazo es más cara la hospitalización con todo lo que conlleva, ¿no? Con el deterioro de la salud del paciente. Sin duda. Doctor, una pregunta en particular. No sé si en su hospital, porque parece ser que en el siglo XXI han hecho algún trabajo en relación a esto con el protocolo Vexus. ¿Ustedes valoran este tema de lo de la congestión venosa en su hospital? ¿Hacen protocolos? ¿Es parte de lo que hacen del día a día? ¿Considera que pudiera ser importante realizar este tipo de estudios al pie de cama del paciente cuando está hospitalizado? Como a lo mejor un elemento para darlo de alta, no lo sé. ¿Qué nos puede decir? Es una muy buena pregunta. Nos gusta mucho Vexus, lo hacemos cotidianamente y creo que es dentro de nuestras áreas un área fuerte de investigación de forma conjunta con el Departamento de Nefrología, que creo que es el mejor del país. Tenemos trabajos publicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, trabajos publicados en pacientes con síndrome coronario agudo y justamente en conjunto con el Departamento de Nefrología hoy corremos un ensayo clínico autorizado para el uso de Vexus en insuficiencia cardíaca. Yo creo que tiene un papel importante para la detección y semi-cuantificación de la congestión derecha, lo cual es un muy potente predictor de la disfunción renal. Y esto es de gran importancia porque hay trabajos de hace ya más de una década que nos han demostrado es mucho más importante la congestión derecha, la presión incrementada venosa que puede alterar los patrones de pulsatilidad en el hígado, las vísceras, la porta, las renales. Eso es lo que evalúa Vexus precisamente. Este conjunto de hallazgos es mucho más importante y predice mucho más el desarrollo de disfunción renal que posiblemente lo sea el gasto cardíaco. De tal forma que lo que a veces nos preocupa, que es usar diuréticos, en ocasiones los diuréticos son la cura para reducir este incremento de las presiones del lado derecho y hacer que el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva orine. Entonces creo que el Vexus tiene un gran papel, nos puede aclarar estas dudas que a veces tenemos y nos puede dar la información muy valiosa en cuanto a la congestión retrógrada y patrones anormales de pulsatilidad por Doppler, que en la práctica cotidiana aún no lo tenemos, pero muy pronto, de hecho creo que esta semana o la próxima, el doctor Víctor Gómez Johnson y el doctor López Gil, que son nefrólogos del instituto, van a presentar los resultados de nuestro ensayo clínico en el Kidney Week en los Estados Unidos. Entonces veremos datos muy sólidos de cómo incorporar en la práctica cotidiana afecta los resultados. Excelente. Entonces ya los estaremos invitando en conjunto para que nos Por hablen. favor, sí, además son fenomenales, así que, claro. Sí, sí, sí. Esto es bastante interesante, ¿no? Doctora Irma, no sé si veamos alguna otra pregunta en el chat del colegio. Mm, No solo felicitaciones por esto de todos los estados de la República, pero yo sí tengo una pregunta, un comentario. Y es que justamente el ventrículo derecho, pues es otro capítulo, ¿no? Y pues realmente la bibliografía que tenemos acerca de Vericiguat es como más en el sentido de falla, cardíaca izquierda, ¿no? Con FEBI reducida, etcétera, ¿no? Pero no sé si está ya como protocolizado esto de la falla cardíaca derecha per se y el uso de este fármaco.
suena atractivo y nos gustaría saberlo en el futuro, en mi mejor entendimiento, y tal vez esta es una pregunta que valdría la pena hacer a la casa farmacéutica en el futuro, pero en mi mejor entendimiento, el programa de desarrollo no incluye estudios para la falla derecha o la hipertensión pulmonar, siendo la principal razón tal vez que ya tenemos al hermano del Versiguat, que es Río Siguat, que se desarrolló ex profeso para la hipertensión pulmonar y sin ser mía la experiencia, sé que tiene algún papel, no conozco muy bien los criterios, es una parte chiquita de la cardiología que yo no practico, pero creo que difícilmente veremos un avance mayor para Versiguat en la falla derecha, ya sea biventricular con predominio derecho, derecha aislada o asociada a hipertensión pulmonar. Creo que no lo veremos. Una muy buena parte, esto es algo importante que hoy mismo discutíamos en la mañana en la unidad coronaria, es importante reconocer que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda tienen insuficiencia cardíaca derecha simultánea, es muy frecuente. El principal perfil es biventricular y bueno, podemos encontrar una FEBI de 35 y también el ventrículo derecho con índices afectados, longitudinales, circunferenciales, el strain, los gradientes de la presión arterial. Entonces creo que esos pacientes sí que entraron en Victoria, sí que entraron y veremos resultados pronto en Victor, que era un grupo de pacientes menos grave, y sí que tiene un papel el uso de Vericiguat, así como lo tiene sacubitril/valsartán, empagliflozina, espironolactona o bisoprolol. Van a cambiar los resultados porque en lo general la falla cardíaca así debe ser concebida, como un problema global del corazón con un fenotipo mayoritariamente biventricular en la mayoría de los casos. Perfecto, Gracias por su muchísimas gracias. Y sí, en efecto no veo más preguntas en ninguna de las plataformas, porque bueno, yo creo que una de las causas es que ha quedado todo perfectamente explicado, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien su ponencia. No sé si quiera, doctor, dejarnos un mensaje final, siempre les pido, ¿no? Algo que el médico general, el médico internista, bueno, debamos quedarnos, ¿no? Con este tema de Vericiguat, ¿no? ¿Qué mensaje nos quiere dejar? Sí, a mí me gusta mucho embeber a los médicos que tengo el gusto de dar alguna sesión o pasar algún tiempo con ellos, y tratar de embeberlos en la necesidad de ser precoces, de ser apremiantes con el tiempo, porque estas mortalidades altas que vemos en la insuficiencia cardíaca no suceden 4 años después, sino que tenemos muy claro que este riesgo es instantáneo y es muy alto a corto plazo. La mayoría de las personas que van a morir después de un empeoramiento no van a morir 4 o 5 años después, van a morir en los siguientes 90 días. Así que las terapias debemos iniciarlas rápido, debemos vigilar estrechamente a los pacientes y debemos ser holísticos y tratar de alcanzar los diferentes pilares para evitar estos eventos que son evitables. Y tenemos datos muy sólidos de que las curvas de los fármacos que utilizamos, voy a mencionar por ejemplo los ISGLT2, las curvas se separan a los 15 días, uno ya tiene un beneficio en reducción de mortalidad. Así que no hay que creer que solo tomando 3 años de medicina vamos a ser bien. Empezándolas temprano, haremos que nuestros pacientes tengan reversión de los mecanismos y que potencialmente puedan no morir en los siguientes 2, 3, 6 meses. Y eso es algo muy valioso. Y los internistas son quienes juegan la pelota de la insuficiencia cardíaca en nuestro país. Son los que ven la mayoría de los casos y está en su lado, está en su cancha. Eso básicamente. Y que nos vemos en el Congreso en Monterrey muy pronto. Va a estar muy padre. Excelente, así que allá seguiremos aclarando esos puntos finos y bueno, ahí estaremos presentes en las sesiones que nos vaya a dar, doctor Araiza. Muchísimas gracias, insisto, por este tiempo que nos ha dedicado para compartir su conocimiento, su experiencia, ¿no? Y todo este bagaje que tanto necesitamos siempre en cuanto a actualización. Doctora Irma, también te quiero agradecer la participación con esta sesión de preguntas y respuestas y no sé si quieras despedirnos de la sesión, por favor, agradeciendo a todos su asistencia. Por supuesto que agradecemos la presencia de todos los colegas que hoy, Día del Médico, estuvieron con nosotros conectados y por supuesto al doctor Diego Araiza y a todo el consejo directivo del Colegio de Medicina Interna de México, particularmente a la doctora Karina Díaz, que hizo favor de
extenderme la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen descanso. Hasta la próxima semana.